¿Cuál podría ser esa votación o el apoyo que podría tener esta reforma presupuestaria? Se lo preguntamos a la asambleísta Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, que nos acompaña a esta hora en el telediario. Asambleísta, buenos días. Buenos días Byron, y buenos días a todos los ecuatorianos que nos están siguiendo por este medio. Bueno, decirles que efectivamente la proforma ha tenido varios cuestionamientos. Básicamente yo creo que están enfocados justamente a estos rubros de educación y salud. Sin embargo, yo he mencionado que es importante considerar tres aspectos. Uno, que esta es una proforma de alguna forma prorrogada, que obedece a un plan de desarrollo planteado por el anterior gobierno, que lo que le ha correspondido a este gobierno es hacer los ajustes correspondientes y presentarlos de esa forma a la Asamblea Nacional. Yo veo temas positivos, por ejemplo, el que comparativamente de lo que sucedió desde el año 2017 al año 2020, hay un incremento importante de lo que sería la aportación del 40% al fondo de pensiones, que está considerado alrededor de 1.700 millones. En los años anteriores, los que he señalado, estuvieron alrededor de 400 millones. Entonces, esos rubros son interesantes. Por supuesto que hay una baja sustancial en general de todos los, en la mayoría de rubros del presupuesto general del Estado, debido a que muchos se han enfocado de forma directa para todo lo que ha sido el proceso de vacunación, que de paso hay que señalarlo, ha sido un proceso exitoso que permite realmente la reactivación económica. Sí nos preocupa algunos rubros que se están planteando. El planteamiento en la Asamblea es que se haga todo un análisis y se presenten las observaciones al Ejecutivo para que las vuelva a incorporar en una propuesta que, de acuerdo a la ley, tendría que volver a proforma para ser revisada en la Asamblea Nacional. Sobre los ingresos no petroleros, y que el gobierno habla, por ejemplo, de lo que se recaudará por impuestos, por ejemplo, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo creo que en eso ha habido prudencia, no se ha puesto realmente todas las expectativas que se mantienen, porque usted sabe, el presupuesto es eso, es mantener prácticamente una media, en este caso con los ajustes que se ha hecho respecto a los ingresos. Pero ahí hay un tema, que si bien ha habido tanto en los ingresos no petroleros, cuanto en los petroleros por el incremento del valor del petróleo respecto al presupuesto inicial. Cuando se inició este presupuesto, el gobierno anterior lo puso alrededor de $39 el barril. De hecho, eso se ha incrementado. Y ayer hubieron cuestionamientos de personas a las que se les invitó a la Asamblea Nacional, pero yo creo que desconocen la ley. La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas establece claramente en su artículo 82, inciso tercero, que cuando hay un incremento en estos valores, en estos rubros, no se puede modificar del presupuesto inicial. Más bien, cuando hay una baja, sí, tiene que ajustarse, por supuesto, para que no existan unas descompensaciones, pero cuando hay un incremento, no. Entonces, tanto en los ingresos no petroleros, cuanto en los ingresos de la renta petrolera, no se puede modificar. Y por lo tanto, en ese sentido, el gobierno y el Ministerio de Economía ha hecho muy bien en cumplir la ley, por lo tanto, mantener esos rubros en menor cantidad en el presupuesto general del Estado. Ese déficit fiscal que ya se convierte en una espada de Damocles para todos los gobiernos, por lo menos desde hace 15 años, ¿cómo le parece a usted que está planteando el gobierno para manejarlo o disminuirlo sin que contemple eso más deuda? Bueno, ahí hay unos rubros que efectivamente se han planteado y que se repiten de alguna forma como se lo hicieron en el presupuesto inicial respecto a la monetización de algunos activos, a unos ingresos que justamente parten y que ahí tenemos que compensar. Recuerde usted que les señalo, ecuatorianos, que si el precio del petróleo subió, pero la ley no permite hacer ese ajuste, al final, ya en el presupuesto codificado, tendrá que hacerse esos ajustes. Por lo tanto, el déficit disminuirá, pero no será suficiente. De hecho, son más de 4.000 millones de dólares que hay
un hueco fiscal que no se ha podido llenar, y de eso mucho se espera de los multilaterales para los endeudamientos que sin duda el país tiene que seguir manteniendo. El país no tiene otros ingresos. Ojalá podamos desde en una visión amplia permitir que ingresen otros recursos a través de apoyo a las empresas, al sector productivo, al sector agrícola, y de esa manera podamos tener mayor ingreso. Y también que se controle todo lo que ocurre en los pagos de los impuestos. Apenas el 4% de los ecuatorianos pagamos impuestos. Entonces, ahí está una problemática en cobrar bien los impuestos. Y sabemos que ahora mismo hay un acumulado de alrededor de 3.000 millones de deuda de los grandes contribuyentes que ya han iniciado procesos judiciales, por lo tanto, esos recursos no puede contar el Estado. Hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a determinaciones que permitan contar con esos recursos, que muy bien lo harían al gobierno. Pero sobre todo, creo que hay que enfocarse, y yo he sido muy objetiva, y aunque ese criterio no ha sido asumido, por supuesto, pero yo seguiré planteando que nuestro enfoque y nuestra precisión tiene que estar en el presupuesto general del Estado para el año 2022, que tiene que llegar por ley a la Asamblea en un mes. En el mes de octubre tiene que llegar ese presupuesto. Ahí podremos ver el enfoque del gobierno de acuerdo al plan de desarrollo que planteé, cuáles son justamente las ofertas de campaña que hizo, cómo esas se conciben en el presupuesto y cómo determina los ingresos y, por supuesto, también los gastos, que siempre son mucho más de los que realmente el Estado puede financiar, para que ahí sí estamos haciendo una revisión. Faltan 3 meses apenas para que concluya este año fiscal, y creo que hay que darle una salida, un respiro al gobierno. Sin embargo, siempre hay posiciones que creen que a través de las observaciones se podrá remitir al Ejecutivo una serie de requerimientos que ojalá algunos de esos pueda asumir el gobierno, y de esa manera dar una respuesta no solo a la Asamblea, sino a las inquietudes de varios ciudadanos. Y uno de los temas que tendrá que afrontar la Asamblea son estas reformas, sea la reforma tributaria para recaudar más impuestos sin crear nuevos impuestos, ha dicho el ministro Cueva, y adicional esta denominada ley de oportunidades, que se especula podría entrar también como económico urgente. Pero ya se escuchan voces que antes de conocer la propuesta hablan de rechazarla. Incluso la presidenta, en un tono algo crispado, ha dicho pues que no se deja chantajear. ¿Cree usted que efectivamente hay un ambiente un poco tenso en relación a estas propuestas del Ejecutivo que todavía no llegan? Yo espero y aspiro que el diálogo, el consenso, sea realmente la tónica en la Asamblea Nacional con el gobierno. El presidente de la República es quien determina, de acuerdo a la Constitución, la política económica, tributaria y fiscal. Le corresponde, es su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, en la Asamblea lo que sí debemos tener es la apertura para escuchar nuevas visiones y quizás entender que el gobierno lo que va a tratar, por supuesto, es de enfocar cómo solucionar una grave crisis sanitaria y también una crisis económica que ha puesto la carga más fuerte, más dura en los sectores populares, en la gente más pobre. Ahora se está hablando justamente de algunas acciones en el ámbito laboral que tampoco las conocemos. Yo creo que hay que esperar que la propuesta, ojalá se la amplifique, la podamos conocer y poder tener criterios mucho más técnicos respecto a la propuesta. Yo creo que el gobierno lo ha señalado, yo coincido con ese el planteamiento de que quien más tiene que aportar más, y que inclusive se está pensando en una contribución única de los grandes patrimonios que abonen justamente a enfocar y enfrentar esta crisis tan profunda que vive el país. Pero por supuesto también habrá que hacer, ojalá, el cumplimiento de las ofertas de campaña. El presidente habló de un crédito productivo barato, habló de la necesidad de tener un IVA diferenciado, ojalá para el sector turístico, que ha sido ampliamente devastado en esta pandemia, y que eso ayudaría mucho a la reactivación, y lógicamente todo el apoyo al sector productivo. Si nosotros logramos y el gobierno logra que acá puedan venir grandes empresas, mire usted, el 95% de las empresas en el Ecuador son medianas, pequeñas y microempresas. Y
contribuyen con la creación de mano de obra y de trabajo formal en el 60%. Pero solo el 5% de las grandes empresas contribuye con el 40% de la masa laboral. Por lo tanto, hay que enfocarse también en esa creación, lograr que estas pequeñas, estas medianas puedan crecer, puedan ojalá alcanzar la referencia de una gran empresa y de esa manera ampliar los espacios de trabajo, que es lo que más necesitan en este momento los ecuatorianos. Ahora, ser trabajador, ser empleado, ser funcionario es un privilegio. No podemos seguir hablando ni ampliando los derechos para los privilegiados. 4 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. ¿Y qué pasa con los 6 de los 10 ecuatorianos que no tienen ninguna oportunidad y que está sumido en la desesperación por no tener un trabajo que le permita subsistir para él y su familia? Y precisamente eso, asambleísta, es importante. Esos medianos y pequeños empresarios que tienen pues 10, 15, 20 o 30 trabajadores tienen que cumplir cada mes las obligaciones, pero cada mes no se tiene ingresos, pero hay que pagar las obligaciones. Los grandes tienen una verdadera fuerza financiera, un brazo financiero que pues, si no hay ganancias igual pagan y no pasa nada. Los pequeños, los medianos, pues tienen que pagar, y cuando no hay ingreso porque no hay ventas, tienen que pues sacar a personal y el desempleo crece. ¿Cómo legislar para ese pequeño sector? Pequeño no en número, pequeño quizás financieramente, pero que es una amplia gama de empresarios, yo diría miles, que dan empleo en la pequeña y mediana empresa. Bueno, precisamente enfocándonos a sus problemáticas. Y fíjese que en la comisión, que yo soy vicepresidenta, Daniel Novoa lo preside, hemos podido hacer un gran trabajo. Yo he presentado una propuesta muy importante en beneficio justamente para las pequeñas, las medianas, las microempresas, los emprendedores, una ley que se he denominado Ley de Pago en Plazos Justos, primero las MIPYMES. ¿Qué hace esta ley? Justamente lo que usted, apreciado Byron, ha señalado, la gran problemática de estas empresas y de emprendedores es que no tienen liquidez y que están prácticamente sometidos al chulco en unos casos y en otras a no pagar a sus proveedores y a sus trabajadores, convirtiéndose en una cadena de una problemática social enorme. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar y tener una propuesta que ya ha sido remitida a la comisión, justamente a la Comisión de Desarrollo Económico. En pocos días la trataremos y luego será, ojalá, ley para que las empresas, las grandes empresas, las empresas públicas y privadas paguen a las empresas, a las MIPYMES, primero. Es decir, pongan en prioridad de pago primero a las MIPYMES. Así se les retira esa presión que tienen de caer en grandes pagos de intereses inadecuados, como también no pagar a sus proveedores, no pagar a sus trabajadores, van a tener liquidez y de esa manera van a reactivar la economía. Esta ley, que ha sido un éxito, más de un año está vigente en Colombia, más de 6 años en Chile, con grandes y en otros países. Nosotros, como les menciono, he presentado una propuesta y esperamos que efectivamente llegue a cumplir ese objetivo. Y estamos trabajando en todos los temas que están abordados justamente para este apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas, emprendedores, entendiéndose que justamente son los que más necesitan. Ayer hemos ya firmado el informe para que pueda tratar el Pleno de la Asamblea la Ley de Emprendimiento Juvenil, que también es un instrumento de apoyo para generar oportunidades también para los jóvenes. Asambleísta, no puedo dejar de preguntarle cómo está casa adentro la izquierda democrática, porque con esos dos temas tan complicados que tienen con 2 de sus legisladores observados por actos con la ética, por decirlo menos, genera un ruido al interior de la Asamblea, pero ¿esto disminuye esa capacidad política al interior de la Asamblea de ustedes? Sin duda esto no deja de ser un tema que indigna y le debo decir que también en mi caso ha sido doloroso, sobre todo por el compañero Egnis Recalde, que él es un militante al que le conocemos y le conoce el partido por más de 30 años. Y entonces estos temas, por supuesto, que afectan, pero el partido ha hecho lo suyo, ha tomado las decisiones oportunas, rápidas, y lo que esperamos es que
justamente en un proceso, tanto en el orden fiscal cuanto al interior de la Asamblea, puedan llevarse adelante el proceso, hacer las investigaciones y, lógicamente, si es del caso, se sancione con lo que está previsto en la ley. Y si no, pues tendrá que esclarecerse el tema. Yo creo que hay que esperar un tiempo, pero de hecho, mire, acciones que derivadas de este tipo afectan a toda la Asamblea Nacional. Y eso esperamos nosotros que se pueda ir tomando los correctivos para que la Asamblea, en el trabajo que cada uno nos corresponde y que estamos haciendo de manera responsable, podamos realmente dar una respuesta positiva al país. El país necesita generación de empleo, necesita oportunidades, necesita diálogo, necesita consensos, necesita bajar esos niveles de discursos que afectan a la institucionalidad y a realmente al adecuado consenso que debe haber. Yo aspiro que eso podamos contribuir y que de esa manera logremos también un mejoramiento en el tratamiento de las normas y de los acuerdos justamente para el país. Y la credibilidad institucional. Muchas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden. Buenos días a todos. Buenos días. A la asambleísta Vilma Andrade de la Izquierda Democrática a propósito de estos temas que se discuten ahora mismo en el Parlamento. 7:45.